Integral Adventista, un espacio en donde alimentamos tus conocimientos en salud, física, mental y espiritual. Aquí lograremos que tú y la familia tengan una vida plena y feliz. El Señor Dios dice: amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Es el momento de hacer tu pregunta al aire. Bienvenidos a Salud Integral Adventista. Hoy en este programa les saluda su amiga y hermana en Cristo, Mariela Áviles, y hoy tenemos de invitada a la licenciada en Psicología, Diana Zamora. En este momento, el tema que nos va a compartir la licenciada en Psicología, Diana Zamora, el tema es la transformación personal. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Un saludo a nuestros queridos oyentes. Como nuestra hermana mencionaba, el tema de hoy es transformación personal. Aunque sabemos que en Cristo tenemos una transformación espiritual, también es importante que tomemos en cuenta esa transformación personal que nos lleva a ser personas funcionales en nuestra vida, en nuestras labores diarias, por ejemplo. Entonces hay personas que consideran ser, por ejemplo, emocionalmente estables, lo ven como algo imposible. Y el tema de hoy, transformación personal, va a tocar varios conceptos. Por ejemplo, el hecho de que se puede aprender a ser diferente. Y el hecho también de que nosotros, en la manera en que pensamos, es como nos vamos a sentir. Cuando hablamos de un tema de psicología, lo que se nos viene a la mente es depresión, ansiedad, cosas negativas. Pero también la psicología nos ofrece cosas positivas. Por ejemplo, el hecho de poder superarnos en nuestra salud mental, superarnos. Y nosotros con salud mental vamos a poder realizar muchas actividades. Por ejemplo, una persona que tiene depresión pierde el ánimo de hacer cualquier cosa. Y cuando decimos en la transformación personal que se puede aprender, es, por ejemplo, de que mucha gente llega a terapia, o antes de la terapia, cuando conocemos a una persona y tiene la iniciativa de ir a terapia o está pensando en esa posibilidad, entonces lo primero que personas que tienen, por ejemplo, pensamientos negativos pueden decir: no, pero es que toda mi vida he sido así, toda mi vida he tenido este carácter, toda mi vida me he comportado y esto es lo que me ha llevado a ser lo que soy. Entonces, ¿cómo voy a cambiar de la noche a la mañana con una terapia que va a durar unos meses? Pues hoy le traemos la respuesta. Doctora, ¿qué dicen las personas antes o durante la terapia? Sí, las personas suelen decir, las personas que son un poco más escépticas respecto a la posibilidad de poder cambiar, el comentario más reciente que dicen durante la terapia o antes de la terapia es: pero si he sido así durante toda mi vida, ¿cómo podría cambiarme una simple terapia que solo va a durar unos meses? Y es una pregunta muy lógica y muy normal que se hagan las personas, porque
incluso decía, un señor mencionaba que la persona que no madura a los 20 años ya no va a madurar, decía el señor, y tenía razón, pero también es cierto que es habitual cambiar de forma radical, pero eso no significa que sea imposible. Es decir, va a ser un poco difícil más en aquellas personas que son mayores de edad, que vienen con ciertas creencias, ciertos pensamientos y que se le es difícil cambiarle esos pensamientos. Doctora, pero hoy en día hay personas, sobre todo se da mucho en los hombres. No es que estemos hablando mal del género, ¿no? Tanto femenino como masculino, pero por lo general en los hombres ya tienen casi 50 años y siguen comportándose de una manera negativa. O sea, nunca maduraron, como dicen los padres. Y es que mi hijo no maduró nunca. Necesita terapia. Bueno, por ejemplo, si estamos hablando ya de un hombre mayor de edad, entonces no sé si ha tenido la oportunidad de poder hablar con una persona ya mayor y usted se da cuenta que tiene pensamientos cerrados, de que lo que yo creo es lo que es correcto y es lo único que tengo aquí. Y por una parte se entiende porque son personas que vinieron creciendo con crianzas diferentes, creencias diferentes, y a eso en psicología se le llaman pensamientos irracionales o ideas irracionales, donde las personas creen y están seguros que lo que ellos dicen está bien y está correcto, porque nosotros ya no lo vemos así, porque son generaciones que van cambiando, tiempos que van cambiando, y ellos se quedaron estancados en esa época en la que por ejemplo, cuando eran joven, incluso hay personas mayores que dicen, no, es que yo a tu edad yo hacía tal cosa. Entonces son personas que se quedaron en esa etapa y no se dan la oportunidad de conocer las nuevas acciones, los nuevos pensamientos de los jóvenes. Entonces sí es un poco difícil llegar a poder cambiar eso en la terapia, pero a veces con la historia de superación de otros pacientes pueden tomar eso, por ejemplo. Es decir, si esta persona que tenía tal vez ansiedad, depresión o estaba pasando por una situación igual que la mía, cambió, ¿qué fue lo que hizo que esa persona cambiara? ¿Qué hizo esa persona para cambiar? ¿Qué yo puedo hacer? Entonces sabemos que a a nadie en absoluto le gusta que le digan lo que tiene que hacer. Nosotros los seres humanos aprendemos más por las acciones de los demás. Es decir, por eso también dentro de la iglesia tenemos que ser un ejemplo para los niños, adolescentes y todo, porque aprendemos más a través del ejemplo de las personas. Si yo veo que tal persona hizo esto, yo lo voy a repetir porque yo veo que le funcionó. Entonces, de esa manera pues podríamos entrar en esas ideas irracionales que tienen las personas mayores, dando el ejemplo nosotros y pues no culpándolos, sino entendiendo ese comportamiento. Otra parte del tema es acerca de las emociones. Hermana, ¿tiene alguna pregunta? Claro que sí. ¿Cuál es el origen de las emociones? Bueno, esta pregunta es muy interesante porque nosotros solemos relacionar lo que es las emociones con cosas externas. Por ejemplo, a mí me pasa algo y eso me hace sentir de cierta manera. Por ejemplo, las emociones rabia, satisfacción, alegría, tristeza, existiría según esa idea en una situación directa. Por ejemplo, en una situación en la que el esposo se ve abandonado por la esposa. Entonces él se siente deprimido, triste y incluso puede sentirse ofendido él mismo. Y en cierta manera él no sufre por el abandono de su esposa, sino que sufre por lo que él cree o lo que él siente por ese abandono. Por ejemplo, la idea de que hice algo malo, ella me está dejando por algo que yo hice, y entonces sufre más por lo que él siente que por lo que pasa. Y así, no solo en ese ejemplo, sino en otros, dígame. ¿Puede ser que él se sienta así por culpas? ¿Se culpa él por esa situación que está pasando y el origen puede ser la culpa? Sí, hay muchos factores que pueden que se pueden ver que influyen, pero como decía,
en cualquier situación. Por ejemplo, el hecho de que si yo me deprimo ante el abandono de mi esposa, no es por el hecho en sí, es porque yo me estoy sintiendo a mí mismo algo así como, Dios mío, estoy solo, es horrible, voy a ser un desgraciado. Llegan a pensar así ante un abandono, piensan más que todo en la soledad y en las necesidades que pueden pasar estando solo. Estas ideas producen la emoción correspondiente. Entonces ahí vemos de dónde vienen las emociones, es decir, en el ejemplo de un hombre que está siendo abandonado por su esposa, él piensa, he hecho algo mal, o sea, se siente culpable. De pensar que hice algo malo me genera culpa. Entonces, si también pienso en que qué horrible que va a pensar la gente, me voy a sentir solo, qué voy a hacer sin ella, entonces estoy pensando que yo no puedo solo. Esos pensamientos me van a llevar a un sentimiento, que ahí entraría lo que es el sentimiento de soledad, y todo esto pasa en el diálogo interno. El diálogo interno es eso que nosotros pensamos que nos va a suceder o que nos está sucediendo, que estamos sintiendo. Por ejemplo, si a mí me va mal en un examen, por ejemplo, entonces vengo yo, ay no soy lo suficientemente inteligente o no soy capaz, entonces empiezo a ese diálogo interno conmigo misma, lo que me va a causar es sentirme con baja autoestima, con depresión, incluso puedo sentir ansiedad por eso. Entonces el hecho no es de salir mal en el examen, sino en lo que yo estoy sintiendo, en lo que yo estoy pensando, en lo que me estoy diciendo en el diálogo interno. Eso es en sí lo que me afecta. Entonces es como dar el mismo ejemplo del esposo. ¿Iba a decir algo? Ahí se ve la dependencia que tenemos en nosotros y no en la dependencia que debemos de tomar y tener en Dios. Exacto, entonces es momento de que los hermanos que nos estén escuchando, las personas que nos estén escuchando, aunque no sean de la iglesia, empiecen como que a ser consciente de ese diálogo interno, que es lo que me estoy diciendo a mí misma. Cambiar ese diálogo interno por cosas negativas, hablar con Dios, por ejemplo. Es decir, si en el ejemplo que yo les di, de salir mal en un examen, si yo decido cambiar ese diálogo interno y decir, bueno, y empiezo a hablar con Dios, ya no empiezo a hablar conmigo misma, sino con Dios, y ya le empiezo a decir, Dios, salí mal en este examen, tal vez no estudié mucho, pero la próxima vez me voy a esforzar más y con tu ayuda lo voy a hacer mejor, y así. Entonces estamos cambiando, y el hecho de cómo vamos a pensar es como esa... Es un tema que vamos a ver después. Entonces el hecho de qué es lo que nos estamos diciendo de manera interna es lo que nos va a hacer sentir después. Importante que sepamos cómo manejar nuestras emociones. Exacto. A veces yo siempre le digo a los pacientes que es un poco difícil llegar a tomar un control, porque estaríamos intentando controlarnos a nosotros mismos, y cuando nos enfocamos más en controlar va a haber un descontrol total. Por ejemplo, tenía una paciente que tenía insomnio, entonces yo a ella le decía, en las noches que no puedes dormir, no trates de dormir, porque entonces estás forzando a tu cuerpo a hacer algo que él no quiere. Entonces hay que como que tratar de expresar todo eso que no la dejaba dormir, sacarlo. Por ejemplo, también si hay hermanos, personas que nos escuchan y están padeciendo de insomnio, algo que les puedo decir es que traten de expresar, porque si no podemos dormir, o sea, por algo físico o por algo mental. Entonces no podemos dormir porque nos duele algo o algo así, pero si no podemos dormir por algo emocional, escribir todas esas emociones, todo lo que estamos sintiendo, expresarlo, llevarlo también ante la oración, que como hermanos también tenemos que poner en práctica, y también escribirlo y expresar sana, libera. Y también, como decía, si hay hermanos que padecen de esto, también utilizar la cama solamente para dormir, que no tengan ningún teléfono. Si vamos a acostarnos y no tenemos sueño, hay que levantarse, ir a hacer otra cosa, y hasta que tengamos sueño volver a acostarnos. Entonces, bueno, pero aquí ya nos desviamos un poquito, pero este es el punto de que ya si queremos controlar las emociones, como les decía, no controlarlas, sino vivirlas, saber por dónde podemos entrar, cuál es mi debilidad en mis emociones. Si mi debilidad es enojarme súper fácil, ¿qué voy a hacer yo ante el enojo? No lo puedo controlar, pero sí puedo entrar en él, saber cómo voy a tratarlo, a vivirlo, porque como decía, no hay emociones negativas, todas son necesarias, el enojo, la tristeza, la alegría.
¿Por qué digo que son necesarias? Porque no sabemos qué es estar enojado hasta que estamos enojados. No sabemos qué es estar triste hasta que estamos alegres. Entonces, si estamos alegres, sabemos que no estamos tristes. Entonces, todas las emociones son importantes, necesarias. No hay emociones negativas. Yo sé que muchas veces solemos decir eso, emociones negativas. No son negativas, solo son un poco desagradables. Porque si no sabemos cómo tratarlas, podemos herir a los demás. Si estamos muy enojados, podemos lastimar a la persona que tal vez nada que ver con nuestro enojo. ¿Cómo vamos a tratar el enojo entonces? Si yo no puedo gritarle al que está a mi lado y tengo ganas de gritarle y golpearlo. Entonces, respirar profundo, practicar ese diálogo interno, por ejemplo, contar hasta 10, decirme a mí misma que es válido sentirme enojada, que es válido sentirme triste, que es importante, y validarnos a nosotros mismos. Cuando vamos a terapia, el psicólogo sí hace validación de nuestras emociones, pero es importante que nosotros lo pongamos en práctica, porque cuando salimos de la consulta, salimos de la terapia, ya el psicólogo no va a estar. El psicólogo solo es una guía nada más. Ya cuando llegamos a nuestra meta, ya tenemos que retirarnos de la consulta, de la terapia. Entonces, ahí todo lo que el psicólogo me enseñó, yo lo tengo que poner en práctica. Claro, siempre se le dice al paciente que si recae, puede asistir nuevamente a la terapia, puede llamar, escribir y todo está bien, pero se le da un determinado tiempo. Si de aquí a tantos meses vos estás bien, no pasa nada, pero si de aquí a tantos meses volvés a recaer, no hay ningún problema, puedes volver. Entonces, pero sí tomar todo lo que el psicólogo nos diga para tratar de vivir sanamente esas emociones que no son agradables. Así es, hoy compartiendo en Salud Integral, transformación personal. Importante lo que usted menciona, ¿verdad? De cómo nosotros podemos conocer nuestras emociones. Muy importante que conozcamos el momento en que nos enojamos, el momento en que nos alegra, y todas son buenas, como usted lo menciona. Pero, ¿cómo tener el control? Dios y los profesionales, los psicólogos, nos pueden ayudar. Sí, como decía, siempre tomarnos de la mano de Dios, porque hay muchos pacientes, incluso una vez alguien me decía, pero es que no se puede relacionar la ciencia, no se puede relacionar la psicología con la religión, pero si el paciente cree en Dios, entonces esta es una fortaleza, es como que una ayuda para el psicólogo, para el profesional. Por ejemplo, si la persona cree que Dios podría ayudarle a su superación, a su problema, entonces tomar en cuenta esa ayuda, porque todo lo que sea para bien para el paciente se toma en cuenta. Me gustaría dar un ejemplo más acerca del diálogo interno. Este ejemplo es para que podamos entender un poquito mejor, es de un caso de un joven llamado Jordi. Él es un adolescente deprimido. Su madre lo llevó a terapia porque había intentado quitarse la vida como 2 veces. Entonces él en la consulta expresa de que él se siente mal porque había salido mal en algunas clases y él se había cortado la muñeca. Entonces él llega a consulta y expresa que se siente mal porque había salido mal en clases, y era un colegio era un colegio privado y muy reconocido. Sus hermanos también estudiaban ahí, pero tenían unos padres un poco exigentes, más que todo la mamá. Y entonces él, al momento de la consulta, se le dijo, pero ¿por qué el quitarse la vida por haber dejado clases? Que eso no lo hacía una mala persona. Entonces el joven empezó a expresar muchos pensamientos, y a esto es que le llamamos pensamientos irracionales. Empezó a decir de que iba a terminar mal, que nadie se iba a querer juntar con una persona burro, decía, que no sabía nada, de que a las 2 veces que dejara la clase, entonces lo iban a sacar del colegio, lo iban a expulsar, que si lo expulsaban iba a ser un don nadie, que no iba a tener nada, que no iba a hacer nada en la vida, que no lo iban a aceptar en la universidad, que se iba a quedar siendo un solterón sin trabajo, porque decía también que si no tenía estudios, entonces nadie lo iba a querer
y no iba a poder casarse nunca. Entonces, también hay pensamientos catastróficos en psicología. Esto es pensar exagerado, pensar más allá en un futuro grande. Entonces, ¿y cuál era la raíz de todo? La raíz de que había desencadenado todos estos pensamientos en el joven era de que su mamá le decía que él iba a terminar como un vagabundo que ellos veían por la calle siempre, que si él no estudiaba, que si él no salía bien, iba a terminar como esa persona, como ese vagabundo. Entonces, la familia de él era bastante pudiente, como decía, su padre había querido que él estudiara ahí mismo donde él estudió. El papá había estudiado en ese mismo colegio, sus dos hermanos mayores también iban ahí y todos tenían buenos expedientes académicos. Y entonces él entendió que su valor como persona no dependía prácticamente de su nota. Y cada vez que se le hacían preguntas, él iba como que sacando más pensamientos catastróficos. Como decía, el hecho de solo haber perdido una materia lo hacía pensar que nadie lo iba a querer y que iba a terminar como un vagabundo, como un solterón. El punto es de que al final de la terapia, el joven entendió que cualquier persona se podía equivocar y que él no tenía que ser igual a su hermano y que estaba bien. Y que tampoco de ahí dependía su felicidad. Y de esta manera es lo que les decía. El momento de él expresar todos estos pensamientos, nos damos cuenta que había mucho diálogo interno negativo. Es decir, el hecho de que si él dijo que nadie se iba a casar con él es porque internamente él ya lo había pensado, ya lo había dicho. Si yo no estudio, entonces nadie va a querer juntarse conmigo, nadie va a querer hablar conmigo. Ahora escucharemos, vamos a dar una pausa musical y ya volvemos. This
Bienvenido nuevamente en Salud Integral y hoy nos acompaña la licenciada en Psicología Denia Zamora. Y el tema que hoy nos comparte la licenciada es el siguiente: transformación personal. Para todos los amigos oyentes que nos sintonizan en este momento, es el tema de salud integral, transformación personal. Un saludo para todos los hermanos oyentes que nos escuchan, un especial saludo para los hermanos de la Trinidad. También tenemos un saludo muy especial para todos los hermanos de León y fuera de León, y todos los hermanos que nos sintonicen en este momento, muchas bendiciones. Y bien, nuestro número telefónico, si usted desea hacer alguna pregunta a la licenciada Denia Zamora, lo puede hacer a nuestras líneas telefónicas, el 2315-2546. También tenemos nuestra línea de WhatsApp, el 5789-9908. También nos puede sintonizar por medio de Facebook y nos encuentra como Ministro Radial Adventista El Centinela. Y bien, continuamos con el tema de hoy en Salud Integral. Doctora, me ha dicho que pensar bien nos hará sentir bien. Sí, básicamente eso era lo del punto inicial. También el hecho de que como nosotros pensemos es como nos vamos a sentir. También entendimos que las emociones solo son posibles a partir de determinados pensamientos. Si yo pienso de una manera negativa, me voy a sentir muy mal. También la clave para el cambio está en aprender a pensar de forma más eficaz y también racional. Como seres humanos podemos llegar a exagerar un poco nuestra situación, y tal vez no era tanto como nosotros creíamos cuando ya tenemos la solución, o cuando empezamos a analizar nuestra situación. Por ejemplo, una vez una maestra nos decía que para tomar buenas decisiones en la vida había que valorar nuestras alternativas, y es algo que nunca se me va a olvidar, porque tenía mucha razón. Y este consejo, esta frase se la doy a cualquier persona, ya sea que esté en la iglesia o no esté en la iglesia. Si lo ponen en práctica, les va a servir muchísimo el hecho de que nosotros tengamos que tomar más en las decisiones que son importantes, que pueden cambiar nuestra vida. Pensar en alternativas, es decir, que tanto esto va a favorecer mi vida, que tanto esto me va a afectar, si esto está bien, cómo me va a hacer sentir si tomo esta decisión o si hago tal cosa. Entonces, esta es una manera de pensar eficaz. También entendimos que las distorsiones cognitivas consisten en tomarse todo a la tremenda y anticipar desgracia. Era como el ejemplo del adolescente llamado Jordi, que le decía, él anticipó toda su desgracia, si por dejar una clase iba a terminar soltero y sin empleo. Entonces estas son distorsiones cognitivas. Si en un dado caso ustedes llegan a sentirse identificados, les recomiendo que visiten un profesional de la salud, o si son personas que no van a la iglesia, pueden ir a la iglesia, porque hay muchas personas que le pueden ayudar, que le pueden dar un consejo. Incluso el hecho ya solamente de orar y expresar cómo se sienten es importante. Siempre en la iglesia he mencionado que ir al psicólogo no se compara como que nosotros nos arrodillemos y oremos a Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que obviamente es mejor hablar con Dios, porque cuando nosotros hablamos con Dios, aunque no lo veamos, lo sentimos su presencia, ese abrazo, nos sentimos entendidos, escuchados, y si confesamos nuestros pecados también nos sentimos perdonados, y el hecho de sentirnos perdonados nos hace sentir liberados. Cuando vamos a terapia nos da un poquito más de miedo de qué va a decir el psicólogo si yo le digo la verdad, de qué me va a juzgar. Todos estos son pensamientos normales, porque te vas a abrir con una persona que no conoces. Entonces el proceso de liberación es un poco más alargado, se podría decir, pero sí también es una ayuda importante, y tomar las dos ayudas
de la mano súper mejor si nosotros estamos en casa orando y también salimos afuera y tomamos la ayuda de un terapeuta. También es muy, muy excelente, súper recomendado, porque así también crecemos espiritualmente y también como persona. Licenciada, hay algo que usted mencionaba, que es que nosotros anticipamos los acontecimientos, y eso se da en la mayoría de las personas, o sea, en todos los seres humanos. Siempre estamos anteponiendo lo que no ha sucedido, y ese problema lo tenemos toditos. Cuando el problema es muy exagerado, nos va a generar ansiedad. A veces es normal que nosotros nos preocupemos por el futuro. De hecho, tiene que haber como que un balance estable, por así decirlo, ya que si nosotros nos preocupamos muchísimo por el futuro, nos va a dar ansiedad, no vamos a vivir el presente y vamos a vivir frustrados por qué va a pasar, qué va a pasar. Pero también, si no pensamos en el futuro, entonces vivimos el presente como que sin límites, no nos preocupamos por qué va a pasar mañana. Es decir, bueno, me voy a comer todo hoy porque mañana no me preocupo por mañana, no pienso en mañana. Voy a comprar, voy a gastar mi dinero porque mañana no existe, mañana aquí. Entonces es importante que haya un balance, no pensar mucho ni tampoco no tomarlo en cuenta. Entonces esto, como decía, ser estable emocionalmente no es imposible, nada más que sí es un poco difícil llegar a nosotros tener esa estabilidad. Y personas que se preocupan mucho, entonces ya generan un trastorno que es el de la ansiedad, y personas también que se despreocupan por total, entonces son personas que no tienen responsabilidades en ningún lado. Por ejemplo, en su trabajo no van a tener como que una responsabilidad seria porque no le van a dar valor, van a decir esta persona vive despreocupada, no le importa nada, entonces no va a tener ningún futuro porque no piensa en su futuro. Entonces lo más recomendable es que nosotros tengamos un balance estable. Sí es importante pensar en el mañana, pero también hay que vivir el presente de manera responsable. O sea, no ir a los extremos. Exacto. ¿Verdad? Sí. Doctora, a mí siempre me comentan, ay, que si me pasa esto, ay, que si tengo lo otro, ay, que no he resuelto eso. Un momentito, le digo yo, espere llegar al puente. Esa es una de las frases que me gustó toda la vida y siempre le he dicho. Espere llegar al puente, pide a Dios, y cuando usted llegue al puente, todo lo que usted tenía de duda, de miedo, de sus emociones que está pensando, y a la hora de llegada, usted piensa, bueno, el río está llenísimo. Y cuando usted le pide a Dios y deposita toda su confianza, usted llega al río y ese río está pasable. Exacto, la Biblia de hecho nos dice que llevemos todas nuestras ansiedades ante Él y que Él nos va a escuchar. Entonces, queridos oyentes, si ustedes están pasando por una situación similar, les recomiendo de que, además de que ustedes pueden tomar la Biblia como una guía para nuestra vida, porque eso es una lámpara, también visitar un profesional de la salud mental no está de más, es muy recomendable, y para que pues no tengamos consecuencias negativas. El siguiente punto es hablar algo como de exagerar nuestra vida. ¿Dramatizar nuestra vida está bien? Solemos hacerlo mucho, de hecho. Exagerar, por ejemplo, pensar de que si me pasó algo, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir la gente? Más adelante vamos a ver esas distorsiones cognitivas. Entonces, para explicar esto, me gustaría hablar acerca de un caso de una joven de 25 años. Ella se llamaba Luisa. Luisa, de 25 años, era maestra de educación inicial. Y ella llegó desesperada a la consulta diciendo de que necesitaba que le dijeran que ella no era chaparra, que necesitaba que le subieran el autoestima porque ella se sentía muy mal, muy, muy mal. Toda su vida, desde que empezó su adolescencia más que todo, empezó a usar zapatos de tacón muy altos porque ella tenía mucha inseguridad en su estatura.
ella salía con un muchacho también y dice que ella creía en Dios y ella le decía: Señor, yo estoy muy agradecida porque tengo un trabajo que amo, que disfruto hacerlo, y también tengo un novio, porque ella tenía un novio que me quiere mucho y pues soy independiente, estoy bien, pero ella estaba un poco inconforme con su estatura. De hecho, estaba como que alrededor de 1,50 m y ella sentía que era súper enana, aunque en realidad sus proporciones eran adecuadas. Y ella decía que estaba al máximo de la ansiedad y que no paraba de darle vuelta al asunto, y le decía también que ella necesitaba que alguien le dijera lo contrario, que no era chaparra. A lo cual pues obviamente no se le dijo, porque no vamos a también como que hacer irreales con un paciente. Si un paciente llega y quiere que nosotros le digamos algo que no es correcto, entonces no se le va a decir. Claro, tampoco se le va a venir de un solo y se le va a decir: no, es que mira, vos sos así, no, porque estamos hiriendo los sentimientos de ella. Poco a poco en la terapia se le fue diciendo su realidad, que Dios la había creado así, que no estaba mal ser de esa estatura. Y entonces ella como que fue entendiendo durante algunas sesiones. Ella dejó de ir, después volvió a visitar la terapia, pero no la visitó más como por ayuda, sino como que para verificar que todo lo que se había aprendido en la terapia había sido puesto en práctica. Ella llegó con unos tenis, ella toda la vida usaba tacones. Una vez le invitaron a la playa y ella dijo que estaba enferma, para que no la vieran sin sus tacones. Tenía tacones para cada día y no dejaba incluso que su novio la viera sin tacones. Ella llegó con sus tenis y dijo que, y solo se los mostró así en la consulta. Dijo que estaba muy feliz, muy agradecida, que ella se había aceptado tal y como era. Correctamente aceptado. Y sí, que ella se había aceptado tal y como era, que ya no tenía ninguna necesidad que alguien le dijera lo contrario, que era alta. Entonces dijo que en la última sesión había tomado todos sus tacones, los había tirado a la basura y había comprado muchos zapatos bonitos, y que incluso cuando le mostró a su novio los zapatos, ella quería que él viera que ya no estaba usando tacones, y él solo le dijo que estaban muy muy bonitos sus zapatos y siguió hablando del tema, es decir, que a él no le importaba la estatura de la muchacha. Entonces, lo que les quiero decir con este ejemplo es que ella dramatizó, exagerado su situación. El hecho de no sentirse bien con ella misma por cómo estaba le había traído muchas dificultades en su vida diaria, de llegar de su trabajo a llorar, quejarse mucho, tener baja autoestima, tener esos pensamientos, y que poco a poco pues fue entendiendo de que pues era así y no lo podía cambiar, y que tampoco su estatura dependía de su felicidad. A ella no le importaba. Al final dijo que no me importa lo que digan los demás, yo estoy feliz, y si ellos no me aceptan tal como soy, es problema de ellos. Entonces, aprender como que sí debemos vivir nuestras situaciones y nuestro dolor y nuestras tristezas, pero no quedarnos estancados ahí, porque entraríamos a dramatizar nuestra vida. Ahora vamos a una pausa musical.
Escucha, joven, con atención, cuál José tú debes ser, que aun siendo bella la mujer no cedió a la tentación. Aunque en malos ratos él pasó, fue fiel a su Señor y con la victoria Jesús lo premió. Aquí de vuelta en Salud Integral con la doctora Denia Zamora, licenciada en Psicología. En este momento y en este espacio de Salud Integral nos compartía el tema transformación personal. Y ya para ir finalizando, doctora Denia, ¿cuáles son esas ideas irracionales? Bueno, voy a mencionar más que todo como el top de las creencias irracionales. Y hemos visto un sinnúmero de infinidad de creencias irracionales, tantas como que tenemos nosotros en nuestra imaginación. Y estas se pueden dividir en estas categorías. Una es pensar que debemos hacer las cosas bien. No siempre las cosas nos van a salir bien, y eso es parte del crecimiento personal. No significa que nosotros estemos mal o no podamos hacer las cosas. En un video había visto que mencionaban que la persona que creó, creo que era la bujía, se había equivocado tantas veces que alguien le preguntó que cuántas veces había fracasado para poder hacerla, y él dijo que no eran fracasos, eran formas en las que él aprendía de no hacerla de esa manera. Entonces, no importa cuántas veces fallemos, lo importante es que aprendamos durante el proceso. La gente me debe tratar bien. Es otra idea irracional de que tengamos que creer que las personas nos deben de querer, nos deben de tratar bien, porque esto no es así. Porque no podemos controlar lo que las personas digan, hagan o piensen acerca de nosotros, pero lo que sí podemos nosotros controlar, o lo que nosotros podemos trabajar, sería cómo todo lo que hacen las personas a mi alrededor me va a afectar. Entonces, otra idea irracional es que las cosas me deben salir bien o las cosas deben ser favorables.
No siempre las cosas nos salen bien y eso está bien. Entonces, cuando no se cumplen estas exigencias, que podemos llegar a tomarlas como un poco infantiles, entonces de estas ideas nacen estas otras, como lo terrible, es decir, es terrible que no haya hecho las cosas bien. Entonces, de pasar a que no podamos, a pasar a pensar de que tenemos que hacer las cosas bien, y si esto no nos sale bien, vamos a pensar qué terrible. Y también otra es, no puedo soportar que la gente no me trate bien. Hay personas, aunque parezca un poco extraño, que les moleste muchísimo, que no puedan soportar que las personas no tengan un determinado comportamiento con ellas, que es un comportamiento que ellos esperan que tengan. Por ejemplo, hay personas que dicen, pero si yo soy de esta manera, no me merezco que me traten así. Y está bien, solamente poner límites con eso, con esas personas que no nos gusta que nos traten de esa manera, pero no a llegar al punto de decir no soporto que me traten mal, porque siempre van a haber personas que no nos van a tratar bien. La vida es un asco, esa es otra idea irracional. Cada desgracia que me haya sucedido esto, o pensar que todo lo malo me pasa a mí. Esto pasa más que todo como en las personas que tienen depresión, dicen todo lo malo me pasa a mí, no hay nada bueno en mí, todo negativo. Entonces también hemos visto que solemos terribilizar, era lo que decía, pensar que terrible sobre los hechos que nos han accedido, pero también sobre hechos que podrían suceder. El hecho de que no pasó lo que esperábamos que pasara, también lo consideramos como algo terrible. Solo el hecho de pensar en la posibilidad de que suceda algo malo ya nos llena de ansiedad. Era lo que decía, todo me tiene que salir bien, y si no me sale bien, entonces es algo muy terrible para mí, y esto nos puede generar ansiedad. ¿Qué debo hacer entonces para evitar tener esas ideas irracionales? Y más cuando no dependen de uno mismo, sino de otras personas. Muy bien, ahí usted ya se dio su respuesta. El diálogo interno. Ella nos decía que hay cosas que no podemos controlar. ¿Cómo hago yo para no pensar demasiado en eso de que tiene que salir bien, tiene que salir bien? Y si no sale bien, entonces nosotros en el diálogo interno que tenemos, vamos a decir, esto no depende de mí. Entonces ahí nos quitamos un poquito o nos liberamos un poquito de estas ideas irracionales. Si algo tiene que salir bien y no sale bien, el diálogo conmigo misma va a ser, yo no tenía el control y eso no dependía de mí. Entonces es importante por eso cómo nos hablamos nosotros, cómo nos tratamos a nosotros mismos. Aquí decía que hay una idea de que no soportar cómo nos traten otros. Si los otros me tratan mal, yo no lo soporto. Pero y entonces cómo nos estamos tratando nosotros. Si nosotros nos estamos tratando bien, es lo que importa. Cómo nos tratamos a nosotros mismos y no exigir que los demás nos traten bien. Entonces, doctora, lo importante es qué lo que hago, qué lo que digo, qué lo que pienso. Si realmente ya no está en concordancia con Dios, entonces sí ya necesito ayuda de Dios y de un especialista. Exacto, dependemos totalmente de Dios. Siempre dependemos totalmente de Dios y de nosotros mismos. No vayamos a dejar nuestra responsabilidad a nuestra persona, a nuestros padres, a nuestra pareja, a nuestro compañero de trabajo. No hay que dejar esa responsabilidad, porque nosotros somos responsables de nosotros mismos, de nuestros pensamientos, de absolutamente todo. También otra de estas listas principales que nos pueden generar malestar y que afectan a la persona en el tiempo actual es tener la necesidad de tener a alguien. Por ejemplo, necesito tener a mi lado a alguien que me ame. De lo contrario, qué vida más triste. Esos son pensamientos que aunque para nosotros digamos, pero ¿por qué alguien puede pensar de esta manera? Llegamos a ver lo imposible hasta que escuchamos hablar a una persona así de esta manera, que necesitan tener a alguien a su lado para sentirse valorado, querido. Entonces ese es un pensamiento que nos puede generar mucho malestar, como ansiedad, vergüenza, porque aquí dice qué vida más triste. Eso suena a soledad. Pero doctora, ese pensamiento es normal, porque como seres humanos
necesitamos afectos. Sí, es normal siempre y cuando tengamos un límite, como les decía. Somos seres que necesitamos relacionarlos con los demás, somos seres sociales y necesitamos interactuar con los demás. De hecho, es muy extraño, muy raro ver en estos tiempos jóvenes, personas adultas que no se relacionen mucho con las personas. Y también hay algo en psicología que se llama mutismo selectivo. Es cuando las personas no suelen como que relacionarse con ciertas personas y las seleccionan. Es decir, con esta persona yo me voy a juntar en el colegio, tengo solo 1 o 2 amigos. Cuando veo que todos mis compañeros se hablan y todo, y en realidad no es como que me caigan mal, sino que con ellos me siento bien y con ellos son los que yo voy a platicar. Entonces ya este pensamiento de necesitar a alguien a su lado tiene que tener un límite, como le decía. Considerar que tu vida es triste por no tener a alguien a tu lado es algo muy exagerado, porque quizás sí tenés amigos, quizás sí tenés familia, pero lo que estás buscando es un amor diferente. Entonces, al nosotros como que enfocarnos exageradamente a buscar un amor que estamos ahí insistiendo en buscarlo, no lo vamos a encontrar, porque sabemos que eso como que si se lo pedimos a Dios, pero a Dios está bien, y no enfocarnos tanto como que buscarlo. Hay personas que lo buscan de manera exagerada y eso puede traer malestar, porque cualquier persona que se le acerque tal vez quiera ser amigo y él, como está desesperado por un amor diferente, va a malinterpretar las cosas y ya no va a poder haber ni un amor ni una amistad con esa persona. Entonces siempre tener un límite con ese pensamiento, como usted decía, es normal, pero hasta cierto punto. Otra es de que tengo que ser alguien en la vida, aprovechar mis cualidades y virtudes, de lo contrario me sentiría fracasado. Como decía, igual hasta cierto punto es normal que nosotros hasta a cierta edad de nuestra juventud, o porque ya cuando ya son de personas de la tercera edad ya no van a tener este pensamiento, pero alguien que sí tiene las fuerzas necesarias, entonces sí es importante que veamos nuestras cualidades, en qué podemos ayudar, por ejemplo, los jóvenes dentro de la iglesia, qué cualidades tengo para atraer a otros jóvenes, qué cualidades tengo para ayudar a los demás, para servir a Dios. Pero el hecho de pensar de que de lo contrario me sentiría fracasado, entonces ahí ya estaríamos cayendo a un malestar que sería baja autoestima. Si yo no estoy haciendo lo que los demás jóvenes están haciendo, entonces yo estoy mal, soy un fracasado. Entonces, hasta el momento, este es un tema muy bonito y muy largo también. Entonces, lo que hemos visto es que nuestras emociones vienen de cómo vamos a pensar. Y lo que les recomiendo el día de hoy es que tengan un diálogo positivo, amable con ustedes mismos. No esperemos que los demás vengan a validarnos, a sobarnos, a consolarnos, sino que nosotros mismos abracémonos, digámonos a nosotros lo que nosotros queremos escuchar de los demás, que nos digan. Validarnos, también mejorar ese diálogo. Y lo más importante es tener un diálogo con Dios, orar siempre con Dios en cómo nos sentimos, cómo nos hacen sentir los demás. Y pues de esta manera estaría concluyendo con el tema de transformación personal, invitándolos también para que estén pendientes a todos los temas de salud integral, porque todos son muy importantes y de una u otra manera en algún momento ustedes se van a sentir identificados en cualquier tema. Ustedes pueden llamar con toda la confianza. Este es un espacio para ustedes, para que puedan hacer sus preguntas de manera abierta y sin miedo a ser juzgados. Bien, doctora Denia, fue un placer haber compartido en Salud Integral. Le agradecemos mucho a usted y también queremos agradecer a todos los amigos oyentes que nos sintonizaron por Radio Adventista. Fue un placer, que Dios les bendiga. Les acompañó Mariela Vilés y Denia Zamora. Muchas bendiciones y gracias. Amén.